El 26 de septiembre, hacia las 6 de la tarde, en las cercanías de Chilpancingo, los estudiantes de Ayotzinapa salen de la Normal Isidro Burgos y abordan dos autobuses rumbo a la ciudad de Iguala. Eran las 9 de la noche cuando llegan hasta esa ciudad, donde toman a la fuerza dos unidades más. Uno de los choferes se resiste a la entrega del camión y resulta herido. Integrantes del Grupo Guerreros Unidos y policías de Iguala alertan al centro de control de la policía de esa ciudad sobre la presencia de los normalistas y deciden interceptarlos. Marco Antonio Ríos, integrante de Guerreros Unidos y detenido por las autoridades, señaló que policías y delincuentes asumieron que los estudiantes sabotearían la fiesta de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividades. La orden para que los policías confronten a los estudiantes de Ayotzinapa llega desde su central con la clave A5, la cual identifica en el argot policíaco al alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Los policías bloquean la carretera Iguala a Chilpancingo y cierran el paso de los autobuses. Ahí, un agente municipal presuntamente mata de un disparo a uno de los jóvenes. Al existir esta agresión, parte del grupo de los estudiantes que se aproximaba y otros sujetos se intentan darse a la fuga en un camión, con lo que la policía de Iguala empieza el rastreo de la unidad que había logrado escapar. Cuando los normalistas intentan escapar, los policías iniciarían la persecución por las calles de Iguala. En la confusión, los uniformados supuestamente atacan otro camión donde viaja el equipo de fútbol Los Avispones. Los policías al parecer matan al conductor y a uno de sus jugadores. Hacia las 11 de la noche, otro de los camiones sería interceptado por la policía en la salida Iguala a Chilpancingo bajo un puente. Disparan contra los jóvenes que huyen en distintas direcciones. Los estudiantes detenidos son llevados a la central de policía de Iguala y pasada la medianoche son sustraídos por policías del municipio de Cocula. Hasta la comisaría llega un grupo de hombres presumiblemente integrantes de Guerreros Unidos, quienes presuntamente suben a un camión de rejillas color blanco a los estudiantes. Toman un camino sin pavimentar rumbo a la zona de Pueblo Viejo, al poniente de Iguala. Para tratar de encubrir estos hechos delictivos, la policía de Cocula cambió el balizado de sus unidades y alteró las bitácoras y fatigas de hechos relevantes, además de que se ubicó el taller donde se cambió la numeración de las patrullas. Vía telefónica, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, supuestamente aprueba esta acción, pues considera que los jóvenes pertenecen a su grupo antagonista, Los Rojos. El camión se pierde en el camino entre la maleza y la oscuridad de la noche. A 20-30 metros yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urban de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión. Tranquilos, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos, básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente
de la parte de la carretera donde proveniente de Telolvapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente, aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Anel Álvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no en la ciudad, el lugar. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene, la gravedad del asunto. Su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos mejor 2, 3 y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. ¿Usted conoce al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero? Sí lo conozco, porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado a gobernador. ¿Qué es el gobernador de Guerrero, el líder del cartel independiente de Acapulco? Es su primo y a mí me consta. ¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? Arturo Beltrán Leiva. Hoy se ha visto, se ha escuchado varias versiones de que los jóvenes ya aparecieron muertos en las 5 fosas que se ha encontrado. Sin embargo, nosotros no vamos a creer que el gobierno y las autoridades que pudieran dar la información, que digan que son nuestros hijos. No tenemos la certeza ni la confianza en las autoridades. ¡Maldito gobierno asesino! ¿Por qué los mata? ¡Que los aparezca! Porque bien dicen los compañeros normalistas. Ellos se los llevaron, ellos los tienen que devolver. ¿Por qué tienen miedo? Venimos desde Guerrero, pero también tenemos solidaridad aquí. Hay dolor, pero hay sobre todo mucha rabia y mucho coraje. La desaparición es quizá uno de los tormentos más graves, más dolorosos, más lacerantes para cualquier persona, para cualquier familia. Se agrava cuando además se vive en un estado en donde pareciera ser que la delincuencia es la que gobierna, en donde pareciera que no hay un estado, en donde que no hay una autoridad que te pueda proteger. Se agrava más cuando se siente el abandono total, cuando hay rabia, cuando hay una injusticia evidente, cuando parece que el abandono es tal que a nadie le importa lo que sucedió, que así se sienten las familias de los desaparecidos, como si estuvieran solos, como si estuvieran totalmente abandonados. Las familias de los normalistas, de los desaparecidos en Iguala, no saben todavía hoy lo que pasó con sus hijos,
la evidencia, los elementos que han sido publicados ya en medios de comunicación, pues parecían indicar que sus hijos están muertos, que sus hijos son los cuerpos hallados en las fosas, que desgraciadamente son a los que torturaron, a los que les hicieron cosas inenarrables, a los que terminaron quemando vivos. Las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala están sufriendo el infierno en vida. Quizá únicamente los mantiene en estos momentos la esperanza, que cada vez se hace más exigua, más dolorosa, más punzante, más lacerante, de que quizá pueda ocurrir un milagro y quizá estén vivos sus hijos. Y marchan hoy en Chilpancingo y protestan también aquí en la Ciudad de México y exigen que sus hijos aparezcan con vida. Me duele decirlo. Y yo creo que a la sociedad mexicana le duele decirlo. Al país entero le duele decirlo. Pero, desgraciadamente, las marchas no resucitan a nadie. Y entonces, si no están vivos, estarán marchando para exigir, casi para suplicar con las pocas fuerzas que les quedan, de que, de una vez por todas, la autoridad les diga qué fue lo que pasó con sus hijos y para que les digan también quiénes fueron los responsables de la tragedia, de la masacre, y qué van a hacer para detenerlos. ¿Cuánto dura una prueba de ADN? ¿Por qué es tan tardada? Habrá quien piense que estamos ante una tragedia tan dolorosa que quizá la autoridad quiere administrar esta tragedia para hacerla más llevadera, para que no sea tan dolorosa. Porque en la primera semana nos enteramos que balearon a los jóvenes. En la segunda semana nos enteramos que hay fosas. ¿Cuánto van a tardar las pruebas de ADN para saber si en los cuerpos que aparecieron en esas fosas son o no son los normalistas? Y es que, le repito, la evidencia apunta a que lo son. La prensa a nivel internacional prácticamente ya da por confirmados que esos cuerpos son los de los muchachos. Ayer le daba a usted cuenta de alguna información publicada en el diario Le Monde, en Francia, en donde pues ya casi lo confirmaban, obviamente señalando que faltaba todavía la declaración de la autoridad. Y es que uno de los detenidos que disparó contra los normalistas fue justamente el hombre que señaló el lugar de las fosas. Fue el que dijo que el Shoki, el líder de los Guerreros Unidos, ordenó la ejecución. Fue el que dijo que les prendieron fuego. Fue el que dijo todo. Y ahora lo único que falta es el ADN. Y falta decirles a los familiares que el Estado les falló, que no les pudieron dar protección. Y falta también detener al alcalde de Iguala y a su esposa, a la señora María de Los Ángeles Pineda, que ahora resulta tenían vínculos con la delincuencia organizada, eran mafiosos y están acusados inclusive de haber asesinado a personas. Pero él, era el alcalde de Iguala y la otra la primera dama del municipio. ¿Cómo es posible que en este país pueda haber presidentes municipales que son narcotraficantes, que son mafiosos, que pueden asesinar, que tienen antecedentes y no pase absolutamente nada? Y falta también saber si Aguirre se va o no se va, si renuncia o no renuncia, como si eso realmente pudiera resolver algo. Y falta desmantelar a los Guerreros Unidos. Y falta agarrar al Shoki y saber quién demonios es ese hombre que no tiene el menor atisbo de humanidad, que no tiene ni siquiera el derecho de ser llamado persona, el que ordena desollar gente. Y falta mucho. Y faltan investigaciones, y faltan declaraciones,
Pero ¿sabe qué? Yo espero de verdad que lo que ya no falte sean más muertos.